comienzo, La Neta Noticias con Noel Alvarado. El gobierno de México instalará un puente aéreo a fin de hacer más ágil el traslado de mexicanos varados en Israel tras el conflicto bélico. Denuncian aumento del kilogramo de azúcar de hasta un 50%. El silencio del Poder Judicial Federal ante la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que tenían bajo su administración no implica inacción, asegura la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que son 10 los candidatos formales a competir por la rectoría para el periodo 2023-2027. Los divorcios aumentaron en 11.4% en el 2022 en comparación con el 2021. Mario Aburto, autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio, podría ser liberado en marzo y tiene derecho a decir si ha sido tratado injustamente. 2 narcomenudistas ligados al grupo criminal La Unión Tepito fueron detenidos. Distribuían narcóticos a través de una empresa de reparto por aplicación de Uber. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 12 de octubre del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. También saludamos a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales y también por acústicanoticias.com/TV en vivo. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-01-2861. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se van a repatriar a los mexicanos varados en Israel por el conflicto bélico entre el Estado judío y el grupo terrorista Hamas, anunció este jueves que instalará un puente aéreo a fin de hacer más ágil el traslado de connacionales. El presidente informó que ya están en México un grupo de 280 mexicanos que regresaron de Israel en 2 aviones militares y añadió que mañana salen nuevamente para traer a nuestro país a más mexicanos. Precisó que aún faltan en repatriar voluntariamente 768 mexicanos. Se quedaron jóvenes en Israel, llegaron 287 y nos faltan traer 764, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente, ayer por la noche llegaron a las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana en la base de Santa Lucía 287 mexicanos y se vivieron momentos emotivos. Sufrimientos y relatos desgarradores narraron connacionales rescatados del Medio Oriente que quedaron varados por la guerra entre Israel y Palestina. Anoche más de 280 personas arribaron a la base aérea militar número 1 en Santa Lucía, en el Estado de México, en 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Para que nos dé todos los detalles de cómo se vivió ayer tras la llegada de los mexicanos, tenemos en la línea telefónica al compañero periodista Fernando Torres, quien estuvo muy atento en la cobertura periodística de este tema. Fernando, buenas tardes, platícanos. Gracias, Noel, auditorio, muy buenas tardes. Los 2 primeros vuelos del grupo de mexicanos que se encontraban en Israel durante el ataque aéreo terrestre de la organización terrorista palestina Hamas el sábado pasado y que milagrosamente logró refugiarse, arribó anoche de Tel Aviv a la base aérea militar Santa Lucía en el aeropuerto Felipe Ángeles a bordo de 2 aeronaves del ejército. El primer avión de la
Fuerzas Aéreas arribó con 135 connacionales cerca de las 19 horas y el segundo con más de 150 pasajeros aterrizó a las 22 horas tras los vuelos de más de 26 horas y 4 escalas en Turquía, Irlanda, Canadá y Estados Unidos. Los dos grupos de connacionales conformados por padres de familia, hermanos, mujeres, algunas embarazadas, adolescentes, niños, niñas, personas de la tercera edad y el equipo olímpico de gimnasia rítmica femenil fueron recibidos con júbilo por los familiares. La puerta del primer vuelo que arribó minutos después de las 19 horas y tras bajar la escalera colocada por militares, el grupo de connacionales se reunió frente a la aeronave y los repatriados, entre ellos 30 niñas y niños y 3 mujeres embarazadas, desplegaron 2 banderas nacionales, una manta con la leyenda Misión Humanitaria, corearon el cielito lindo y la porra deportiva, si se pudo. Ya dentro de la terminal militar de pasajeros de la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, Estado de México, se vieron abrazados, besos y lágrimas de los viajeros y sus familias que fueron a recibirlos. Algunos no cruzaron palabras, simplemente se abrazaron fuertemente, acariciaron sus espaldas y lloraron de emoción, mientras en el fondo se escuchaban gritos, porras y el cielito lindo coreado por los presentes. Los connacionales que andaban de paseo o residían en el país que sufrió la criminal acción bélica que dejó varios miles de muertos y motivó una inmediata y justificada condena de la mayoría de gobiernos que se solidarizaron con el de Israel, narraron ante los micrófonos que mientras permanecían en la zona del conflicto, pues relatos desgarradores y el júbilo por estar vivos. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones. Destrozaban casas, destrozaban coches, mataron gente, destrozaban casas, destrozaron coches, mataron gente, muchísima, que estaban parados y ¡pum!, les caía y quedaban destrozados. Esos fueron los menos graves, se lo juro, porque cuando intervinieron ellos para matar directamente, eso fue lo peor. Narran las personas entrevistadas y bueno, una mujer de Michoacán, Herminia Sadanos, nos habla al respecto. Vamos a escuchar sus declaraciones. La guerra me agarró en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, en una misa, en una hora santa que llevábamos 2 sacerdotes y bueno, pues fue muy impresionante, muy difícil para nosotros que no estamos acostumbrados a estos bombardeos, ¿verdad? Nunca me imaginé que me iba a agarrar una guerra ya, ni en mi vida lo pensé, pero fue una experiencia que me deja más a mi familia, a mis hijos, a mi México, y mi primera impresión fue regresar a México porque sentía que ya no iba a regresar. Fue la mujer la primera que salió de la aeronave y besó el piso. Mexicanos, los connacionales que pasaron 2 noches en el aeropuerto de Tel Aviv, que se localiza a 90 kilómetros de la Franja de Gaza, en Palestina, narraron en su mayoría que durante los bombardeos no tuvieron acceso al búnker de protección. El segundo vuelo de la Sedena con mexicanos repatriados desde Israel aterrizó en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles poco después de las 10 de la noche. Las mismas escenas narradas a este reportero se vivieron en la terminal aérea del Estado de México. Afortunadamente, pues sanos y salvos aquí ya en el territorio nacional. Escenas verdaderamente conmovedoras, Fernando, se vivieron ayer por la noche tras la llegada de estos primeros mexicanos repatriados de allá de Israel, ¿no? Efectivamente, y ya lo decía Mauricio Escanero en el reporte de ayer, embajador de México en Israel, que harán todo lo posible por traer al resto de los connacionales. Mi estimado Fernando, pues agradecemos mucho la información, vamos a estar pendientes a ver cómo se van dando la situación sobre los otros mexicanos, más de 700 que se encuentran todavía por allá varados en Israel. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Y mire, también le informo que ante el imparable incremento al precio del azúcar que se registra en el país, la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera dio a conocer que no hay razón para aumentar el costo del endulzante, que en algunas regiones del país registra hasta un 50%, y argumentó que ello es consecuencia de la especulación, pues sí hay suficiente producción del alimento.
El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera, Humberto Jasso Torres, resaltó que existe especulación tras el precio del azúcar que compran los consumidores. En septiembre se registró un incremento del 30%, sin embargo, en los últimos días se han registrado aumentos de hasta el 50% con respecto al año pasado. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández, aseguró que el silencio del Poder Judicial Federal ante la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que tenía bajo su administración no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer las acciones desplegadas para proteger los derechos de los trabajadores. En un video filtrado de una reunión con jueces y magistrados, Norma Piña Hernández aseguró que ministros y consejeros se encuentran dedicados a ese fin, así como a la protección de la autonomía e independencia de las instituciones. Escuchemos cómo lo dijo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández. Que en estos momentos sé cómo se resolverá cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Nos reunimos hoy no para darles respuesta sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional que estamos, ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal. En su mensaje, la ministra presidenta dijo desconocer cómo se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen aprobado en comisiones de presupuesto y cuenta pública, en el que se aprobó la eliminación de los fideicomisos y con ello más de 15 millones de pesos a los que tiene acceso el Poder Judicial para pagar prestaciones de más del 60% del personal operativo. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que son 10 los candidatos formales a competir por la rectoría para el periodo 2023-2027 e invitó a la comunidad universitaria a expresar su opinión sobre la decena de investigadores, entre ellos 3 mujeres. Los candidatos formales a los que la Junta invitará a exponer sus planes de trabajo en una entrevista son Laura Susana Acosta Torres, Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, Raúl Juan Contreras Bustamante, Patricia Dolores Dávila Aranda, Germán Enrique Fajardo Dolci, Williams Henry Lee Alardín, Leonardo Lomelí Venegas, Imanol Ordorica Sacristán y Guadalupe Valencia García. Se trata de 6 integrantes del staff del actual rector Enrique Grau, 3 directores de escuelas y facultades, así como un exdirector y también excandidato a rector. Entre los candidatos se advierte también la representación de los grupos de poder universitario, los médicos que han conducido a la institución durante los últimos casi 25 años, esto con la inclusión del director de la Facultad de Medicina, Germán Enrique Fajardo Dolci.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, los divorcios aumentaron en 11.4% en el 2022 en comparación con el 2001, dejando atrás el dicho que dice hasta que la muerte nos separe. Resulta que el 2022 fue el año con más divorcios en México, con 166.760. El mayor registro anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se tuvo en el 2019, previo a la pandemia que duró 3 años. Del 2022 al 2023 se proporcionaron 444 atenciones psicológicas por divorcios. El año pasado fueron 265 y este año van 174 por cada 4 hombres hay 6 mujeres que llamaron. El 50% son de la capital por razones obvias. Tenemos un posicionamiento mayor que en otras entidades, reveló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Las alcaldías con más frecuencia son Coyoacán, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Azcapotzalco e Iztapalapa, mientras que en otras entidades los más frecuentes son el Estado de México, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz, en tanto que en tasa por 100,000 habitantes los reportes proceden más de Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Tláhuac y Ciudad de México. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que el Senado de la República aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para que empleadoras no soliciten cartas de antecedentes no penales para el ingreso, permanencia o ascenso del empleo. Con 69 votos a favor, las y los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por la razón de que tengan antecedentes penales. El proyecto también reforma la Ley Federal del Trabajo, que está al servicio del Estado, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales. Este dictamen busca impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @vilesenrique, y nos escuchamos en breve. También le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en torno a los señalamientos en su contra por su presunta relación en el caso Ayotzinapa y por sus imputaciones en Estados Unidos por narcotráfico. Al preguntarle al presidente sobre el anuncio de ayer del retiro de los investigadores asignados a la revisión de los archivos del ejército en el periodo de la Guerra Sucia en México de 1960 a 1995, luego que estos denunciaron que la Sedena está ocultando, destruyendo y mutilando documentos de ese periodo, el presidente aprovechó para hablar de las críticas hacia Salvador Cienfuegos y dijo: no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Salvador Cienfuegos del caso Ayotzinapa. Esto luego de que ayer, en el marco del bicentenario del heroico Colegio Militar, se criticó al presidente por entregarle un reconocimiento al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde respondió que la inconformidad en el fondo es porque intervenimos, dice, ante una actuación que consideramos aleatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior. Al hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en 1994, y de las especulaciones en torno a que Mario Aburto, el autor material del magnicidio, podría salir libre, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó dicha versión, pues dijo que hay delitos que no prescriben y añadió que sus opositores tienen la mente muy retorcida, pues aseguran que él
quiere usar el tema de ese magnicidio para revivir el caso en contra del PRI y del expresidente Carlos Salinas de Gortari para incidir con este asunto en las elecciones del próximo año. Sin embargo, señaló que Mario Aburto podría ser liberado en marzo y tiene derecho a decir si ha sido tratado de manera injusta. El gobierno de México presentó una denuncia penal en contra del gigante minero Grupo México por haber incumplido con su compromiso de remediar los daños ocasionados por un derrame de químicos en el río Sonora en el 2014. Nosotros, el 17 de agosto pasado, hicimos una denuncia penal a Grupo México porque no ha cumplido con la remediación ambiental, dijo la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. El anuncio se da a unos días de que la empresa de Germán Larrea dijo en un comunicado que las labores de remediación en torno al derrame de 40,000 litros cúbicos de químicos en el río Sonora en agosto del 2014 habían sido exitosas. También le informo que la Fiscalía General de la República aumentó 128% los decomisos de pastillas y cápsulas del fentanilo durante el 2022, en comparación con las aseguradas en el 2021, expuso el Centro Nacional de Procuración de Justicia Federal 2023, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De acuerdo con el ejercicio, la institución a cargo de Alejandro Gers Manero reportó que entre enero y diciembre del 2022 se logró el aseguramiento de al menos 14.176.148 tabletas del opioide, mientras que en el año anterior la cifra fue de 6.212.791. Esta tarde tenemos el comentario del experto en temas de seguridad nacional, Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. El manejo de la información y el acceso a la misma es radicalmente distinto en un estado autoritario que en un estado democrático. En este último, cuando se afirma como principio esencial el respeto irrestricto al Estado de Derecho, se acepta que el manejo de la información y de los documentos del mismo debe ceñirse a principios legales, tanto para su producción como para su conservación y circulación. Es característica de las democracias exigir que políticos y servidores públicos documenten sus decisiones, sus acciones e incluso sus procesos deliberativos. Los ciudadanos tienen el derecho a conocer dichos documentos y a través de ellos emitir juicios sobre las acciones de los gobernantes. En un Estado democrático, la información en manos de cualquier instancia de gobierno debe ser pública por definición y reservada por excepción. La ley deberá definir posibles causales y periodos de reserva. No existe gobierno o país en el que no haya secretos de Estado. Son causales aceptadas, las razones de seguridad nacional o de seguridad pública. Sin embargo, es importante que quede claramente establecido que la reserva de información solo puede estar dirigida a salvaguardar la integridad del Estado y nunca se debe utilizar para proteger al gobernante o evitar la rendición de cuentas. Por ello es necesario entrar al debate de una nueva ley de seguridad nacional para establecer circunstancias, pormenores y objetivos en cómo el Estado realiza sus gastos y por otra parte sus actividades en contra de las estructuras criminales, en donde los tres niveles de gobierno intercambian aristas para prevenir, proseguir, investigar y sancionar conductas de alto impacto que merman el desarrollo de nuestra nación, pues solo de esta manera se podrá corregir con objetivos e inteligencia una verdadera estrategia en materia de seguridad pública y nacional que tenga un origen en un manto de legalidad, en donde nuestra estructura de seguridad descanse en mandos civiles y no militares, pero además no se cuestione su constitucionalidad. Consecuencia de ello, la violación al artículo 21 de nuestra Carta Magna y preservar el orden público y la paz social.
Mire, también le doy a conocer que derivado de la disminución en los índices de inseguridad en el municipio de Ecatepec y la baja en el robo de automóviles en esa localidad, representantes de aseguradoras indicaron que han disminuido 15% en promedio sus costos de contratación y ofrecen planes más accesibles para mantenerse en el mercado. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, señaló que representantes de la industria automotriz y aseguradoras que asistieron a la Expo Ecamecánica celebrada recientemente en la explanada municipal reconocieron los avances en materia de seguridad pública, lo que hace de Ecatepec un territorio más confiable para la inversión empresarial, industrial y comercial. Edwin Jao Vázquez Portillo, gerente comercial de la empresa Gocar, coincidió con integrantes del sector de afianzadoras de que la reducción de la incidencia en el robo de autos en el municipio actualmente ofrecen planes más accesibles para los automovilistas con el objetivo de ampliar la cobertura en los usuarios de seguros para autos. Comentó que la industria bajará un 15% de sus costos de póliza de seguros para vehículos nuevos y seminuevos. Esto ya que Ecatepec tiene una disminución del 25% en el robo de vehículos en este año. Vilchis Contreras reiteró que de acuerdo con un balance realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el municipio entre los años 2022 y 2023 se registró una disminución de 920 robos de autos, lo que representa una baja del 25.4% de dicho delito. Señaló que Ecatepec se encuentra dentro de los municipios donde hay una mayor disminución de robo de vehículos con y sin violencia, con 920 menos robos, mientras que Cuautitlán Izcalli en el mismo periodo la reducción fue de 510 robos, Toluca con 177, Chimalhuacán reportó menos de 103 incidentes, Naucalpan con 73 casos menos y Tultitlán con 11 carpetas de investigación. En Jalapa, Veracruz, encuentran una fosa clandestina los cuerpos de 5 hombres. Escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio, para informar que se encontraron al menos 5 cuerpos en 2 fosas clandestinas de personas reportadas como desaparecidas en Jalapa, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes policiales, las fosas habrían sido localizadas la semana pasada en Sabanetas, una con 3 cuerpos mutilados y la otra con 2 cuerpos, lugar a donde se movilizaron los servicios periciales, elementos de la Fiscalía y otras autoridades correspondientes con total hermetismo. Después se confirmó el hallazgo de 3 cuerpos sepultados que corresponden a Isaac, de 38 años de edad, un elemento de la Policía de Seguridad Pública del Estado en la comunidad de El Castillo. Los otros 2 cuerpos fueron identificados como los hermanos Gustavo, de 27 años, y Martín, de 32 años, todos privados de su libertad desde el pasado 14 de julio en la localidad El Castillo, en Jalapa. En redes sociales, amigos y familiares de los hermanos publicaron sobre el hecho lo siguiente: estas son las publicaciones que nos mueven todas las emociones, nos da tristeza, alegría y mucha nostalgia. Hoy regresan a casa 2 ángeles, no de la manera que su madre y demás familia los esperaba, pero al menos quedarán ya más tranquilos. Descansen en paz los hermanos Gustavo y Martín. Mientras que los otros 2 cuerpos hallados desde días atrás se encuentran en proceso de identificación. Hasta el momento, ni el gobierno del estado ni la Fiscalía General han emitido una postura oficial al respecto. Hasta aquí la información. Mire, también le doy a conocer que 2 presuntos narcomenudistas ligados al grupo criminal La Unión Tepito fueron detenidos por policías del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuando aparentemente estaban en el reparto de grandes cantidades de marihuana y cocaína en una motocicleta con equipo de reparto de la aplicación Uber. Edwin Edgar, de 23 años, y un adolescente de 14 fueron interceptados en la calle Escuela Industrial, casi esquina con Euskadi, en la colonia Vallejo,
Alcaldía Gustavo Amadero portaban en la motocicleta una mochila negra con la leyenda Uber Eats, en la que llevaban oculta la droga. Policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigaron la ruta de reparto de esta célula delictiva, por lo que detectaron que dicha colonia se realizaría la entrega de narcótico. Al realizarles una revisión, los oficiales de la Subsecretaría de Inteligencia e Información Policial les encontraron 10 bolsas de plástico con 2 kilos cada una con posible marihuana, así como también otras dosis de cocaína. De acuerdo con los datos de la corporación, esta célula delictiva forman parte de un grupo que dirige una mujer identificada como la Melissa y por un sujeto apodado El Pirru. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos aquí en La Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas aquí en La Neta Noticias por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.